El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:25 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por la interacción, gracias por conectarse junto a nosotros. Casi me olvido, gracias a Marianita Santander que me lo recordó. 97.5 es nuestra frecuencia en Esmeraldas. Querida provincia verde, les envío un abrazo a la distancia. Hoy está de fiesta. Hoy, 5 de agosto, está de fiesta la ciudad de Esmeraldas. Un nuevo aniversario, ¿no? de su emancipación política. Le enviamos un abrazo a los esmeraldeños, a esa tierra de mucha enjundia, muy pujante, con su gente tan linda, tan trabajadora, que festejen hoy a la capital de la provincia verde como se merece. Una ciudad que a lo largo del tiempo ha enfrentado dificultades, en muchas ocasiones mal administrada, unas administraciones de llorar, varios, con excepciones, porque todo en la vida tiene sus excepciones, ¿no? Pero Esmeraldas creo que merece mucho más de lo que ha recibido por parte de sus autoridades. Su pueblo trabajador, mis negros, mis negras, y lo digo con respeto y con cariño, ¿no? A esa querida provincia verde, no vayan a pensar que es peyorativo lo que digo, cuidado. A toda esa comunidad esmeraldeña le enviamos un abrazo y querida Esmeraldas. Hoy 5 de agosto que está de aniversario. Bueno, tengo algunos temas para comentar. Quiero empezar por un tema local rápidamente. Y es justamente la preocupación. De este tema hemos hablado aquí en este espacio en varias ocasiones con las diferentes visiones sobre las obligaciones que tiene pendientes de cumplir la empresa metropolitana de aseo Emaseo con el consorcio Recovac, que tiene un contrato vigente, pero que fruto de ese contrato, Emaseo sistemáticamente, según Recovac, ha eludido cumplir oportunamente con sus obligaciones. Recovac aclara que Emaseo se encuentra obligada a realizar una supervisión diaria de la operación. Si Emaseo cumpliese con esa obligación, el trámite de planillas resultaría más ágil, evitando la revisión de las supuestas 8,000 hojas, 22,000 líneas o cualquier número, dice Recovac en un comunicado que nos ha hecho llegar, cualquier número antojadizo que señale la economista Yolanda Gaete, refiriéndose a la gerenta de la empresa metropolitana de aseo Emaseo cada fin de mes. Lo cierto, dice Recovac, es que Emaseo detuvo los trámites de planillas y ocasionó de forma unilateral la dilatación de esta revisión y consecuentemente falta de pago desde la planilla del mes de mayo del año 2020 y adoptó un mecanismo de revisiones parciales que el contrato no estipula. Se entiende que, por ejemplo, con base en aquello, hay unos retrasos de varios meses en el pago de las obligaciones que tiene Emaseo con el consorcio Recovac. Entendemos que se ha pagado hasta el mes de enero. A ver, lo que nos dicen acá, la información que nos han hecho llegar a través de un comunicado, es que deben, han pagado hasta marzo, deben abril, mayo, junio y obviamente ya julio que recién terminó. La revisión de planillas, dice Recovac, consiste en comparar y verificar la información registrada por el Centro de Operaciones de Emaseo y la información de operación registrada por Recovac. Las observaciones que presenta Emaseo en su revisión refieren en primer lugar a requisitos formales como rupturas de CD y falta de firmas de personal de la misma Emaseo, para después de meses solicitar la revisión de diferencias en tiempos de auxilios mecánicos en ruta. No existen errores por parte de Recovac, dice el comunicado, sino una evidente dilatación de la revisión que debe ser integral y no por partes. Los atrasos en el traspaso de vehículos a nombre de Emaseo se dieron por varias demoras y trabas en procesos administrativos ante diferentes instituciones públicas, en los que esas autoridades excedieron en los tiempos de cada trámite, emitieron resoluciones equivocadas, solicitaron información a proveedores internacionales, cerraron la atención al público por migraciones de sistemas, cierre de atención por pandemia, entre otros. Dice el comunicado que es necesario hacer énfasis en que varias de las multas por mora en el traspaso de vehículos fueron declaradas inconstitucionales y han sido dejadas sin efecto por orden de juez constitucional.
La figura de internación temporal de vehículos fue una decisión adoptada por EMASEO en la elaboración del contrato, siendo una obligación contractual de Recovac realizar estos trámites y proceder con los trámites de importación, homologación, matriculación y traspaso. La internación temporal es una forma de importación de bienes establecida en la ley y que permitió el ingreso al país en forma más ágil de la flota de vehículos. La decisión de importar los vehículos bajo internación temporal fue de la empresa pública y Recovac cumplió con esta obligación. Las acciones legales y constitucionales presentadas por Recovac han sido resueltas en derecho y han evitado la violación de derechos constitucionales, cesando actuaciones arbitrarias por parte de EMASEO durante la ejecución del contrato. Las garantías jurisdiccionales pueden ser presentadas ante cualquier dependencia o unidad judicial en el domicilio del afectado. Hasta el momento, 6 jueces, dice el comunicado de Recovac, le han dado la razón a este consorcio, evidenciando conductas y decisiones contrarias a la norma constitucional por parte de EMASEO a lo largo de la ejecución contractual, siendo la más grave la notificación de la terminación unilateral del contrato, aun cuando por norma expresa contenida en la disposición transitoria 19ª de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, se encontraba prohibida de hacerlo por existir valores pendientes de pago. Si bien es cierto existe una acción extraordinaria de protección presentada por EMASEO, esta solo ha sido admitida a trámite por la Corte Constitucional sin que exista pronunciamiento de fondo al respecto, contrario a lo que se pretende hacer creer ante la opinión pública por parte de EMASEO, señala este comunicado, acción que debe ser resuelta en derecho. Añade además que desde que el economista Gaete asumió la gerencia de EMASEO en julio del 2019 ha sostenido insistentemente que el contrato que mantienen EMASEO y Recovac presenta irregularidades, pero jamás ha presentado documentos técnicos imparciales que prueben lo que afirma, por lo que sus declaraciones son eminentemente personales y cargadas de intencionalidad política. Básicamente por ahí la situación de este conflicto que ya lleva algún tiempo entre EMASEO y Recovac. Según Recovac dice, la flota que administra, refiriéndose justamente a la flota que administra, el 15% de la flota total de EMASEO, dice. Tal es el desconocimiento de la operación y del manejo de recolección de residuos sólidos por parte de la gerencia de EMASEO, que los mismos números e indicadores demuestran que durante su gestión, la flota que administra Recovac, a pesar de representar únicamente el 15% de la flota de EMASEO, es la que sostiene el servicio de recolección de basura en Quito, recogiendo el 70% de los residuos de la ciudad. Ese tema requiere una solución. Hemos tenido en este espacio varias entrevistas sobre este tema con las partes, tanto con el economista Gaete como gerente de EMASEO, cuanto con los voceros de Recovac, y creo que al final debe haber una solución, una conciliación y una solución a este conflicto de carácter jurídico que ojalá no repercuta en el proceso de recolección de basura para la capital. Porque se entiende que si EMASEO incumple con los pagos a Recovac, Recovac podría tener problemas de flujo de caja y podría eventualmente enfrentar dificultades en el proceso de recolección. Me parece que este es un tema que a nivel local hay que abordarlo, y justamente hemos dado lectura a este comunicado de Recovac. Bueno, dejemos de lado los temas locales y hablemos de los temas nacionales. Acá nos dicen, inviten a la gerente de EMASEO. Le hemos invitado, hemos conversado con el economista Gaete varias veces. Silra le ha entrevistado, yo le he entrevistado en varias ocasiones el economista Gaete. Y también hemos entrevistado a la gente de Recovac. A las partes hemos entrevistado, obviamente dentro de nuestro principio irrenunciable de la pluralidad, tratar de escuchar a las partes, ¿no? Pero lo de fondo es que este tema tiene que tener una solución y una conciliación. Una solución a partir de una conciliación. Y lo de fondo además es que no se afecte el servicio de recolección de basura en la capital de los ecuatorianos. Creo que eso es lo de fondo. Dejemos los temas locales, vamos a hablar de los temas nacionales. Lo de ayer en la Comisión de Fiscalización y Control Político, amable audiencia, es vergonzoso. Es vergonzoso. Y yo, como decía ayer, en una explicación que publiqué en mi cuenta Twitter, ya depende del análisis de cada cual, ¿no? Cada uno tiene su propia valoración. He hecho 3 preguntas. Yo no tengo la respuesta. ¿Error involuntario? ¿Novatada? ¿O fue deliberado lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización? Yo quiero decirles que desde mi punto de vista no peligra el juicio político contra Pablo Celi. Va a haber juicio político contra Pablo Celi. Pero ese juicio político, que estoy convencido se va a desarrollar en el Pleno de la Asamblea Nacional, no va a contar con ese insumo que es o que debió ser
el informe oficial preparado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, que durante las últimas semanas accedió a pedidos de información, a 120 pedidos de información, diversa información, múltiple información vinculada justamente a las razones por las cuales el asambleísta Juan Cristóbal Lloret llamó a juicio político al ex contralor subrogante Pablo Celi. 120 pedidos de información. Durante 9 días, 50 comparecencias. Entre ellas, la reaparición luego de varios años de silencio y de ausencia de Carlos Polit Fayoni, ex contralor general del Estado. La del propio Pablo Celi, que fue trasladado desde la cárcel 4 hasta el Salón José Mejía Lequerica de la sede legislativa para dar su réplica a las acusaciones y presentar los descargos correspondientes a las acusaciones. Durante 9 días, un montón de funcionarios de la Contraloría que ahora sí se atrevieron a hablar, que estuvieron calladitos durante mucho tiempo y que ahora sí se atrevieron a hablar y revelaron una serie de cosas, una serie de cuestiones teóricamente irregulares que desembocaron en el desvanecimiento de glosas o en la ratificación de glosas por parte de la Contraloría. La figura esta llamada glosa, utilizada de acuerdo al personaje y convertida según las denuncias que son materia hoy de investigación, tanto política cuanto judicial, utilizadas como instrumento de extorsión o de persecución, dependiendo del personaje. Eso es lo que se está investigando. No se olviden ustedes que sobre el excontralor Celi hay una investigación en curso por el presunto delito de delincuencia organizada, asociado a que había supuestamente una estructura mafiosa liderada por el propio Pablo Celi en la Contraloría para mantener o desvanecer glosas, y para desvanecer glosas a cambio de un billete. Extorsión se llama eso. Eso es lo que está siendo investigado ahora mismo en la función judicial y que también forma parte del proceso de fiscalización política que lleva adelante la Asamblea. Los miembros del Consejo Nacional Electoral, que ahora sí aparecieron, ¿no?, a arremeter contra Celi. Cuando ya Celi está caído, ahora sí arremeten contra Celi. El año pasado, calladitos. Tras una decisión claramente inconstitucional e ilegal, excediendo sus atribuciones, las de la Contraloría, ordenando que el Consejo Nacional Electoral elimine 4 organizaciones políticas. El CNE terminó acatando esa resolución. Y hoy, un año después, resulta que aparecen los consejeros a decir: no podía Celi, se extralimitó en las funciones, pero terminaron acatándola. La ex contralora subrogante, primero subcontralora y luego contralora subrogante Valentina Zárate, que habló de presiones e hizo algunas revelaciones sobre incluso los plazos que caducaron para determinados procesos en la Contraloría, y así. 50 y pico de comparecencias durante 9 días en la Comisión de Fiscalización. ¿Sabe a dónde se va eso? Al tacho de la basura. Por el supuesto error de ayer, al tacho de la basura. Porque al no haber informe de la Comisión de Fiscalización, todos estos elementos que estoy señalando y que deberían estar en el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político ya no existen. Ayer la comisión hizo, no sé pues, ¿cómo llamarle a esto? ¿El show? ¿La venta de humo? Ya fuera del plazo, sesionaron ayer y aprobaron un informe. Ese informe es ilegal, porque ya excedieron el plazo. Y les voy a explicar cómo funciona esto, para que se entienda. ¿Qué es lo que pasa? La Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy clara al establecer el procedimiento para llevar adelante los temas de la fiscalización y de los juicios políticos en la comisión respectiva en la Asamblea Nacional. Había un plazo. A partir de que finalizó el ciclo de comparecencias el lunes de la semana pasada con la presencia de Pablo Celi, había un plazo para presentar por parte de la Comisión de Fiscalización el informe recomendando la censura o no del exfuncionario que está siendo interpelado, o sea, el doctor Pablo Celi de la Torre. Ese plazo, amable audiencia, vencía el sábado pasado, el sábado 31 de julio. Me explico. Hasta el sábado 31 de julio, la Comisión de Fiscalización debía presentar el informe
para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, recomendando o no la censura de Pablo Celi. No hablo de la destitución porque Pablo Celi ya no es contralor. Pablo Celi renunció hace varias semanas de forma irrevocable y su renuncia fue aceptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión de Fiscalización el viernes se reúne y resuelve solicitar una prórroga, como dice la ley, de 5 días. Se hace este anuncio. Hubo la sesión de la comisión, se ponen de acuerdo los comisionados y dicen, vamos a solicitar una prórroga de 5 días adicionales porque la información que tenemos es voluminosa y necesitamos los 5 días adicionales que permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con esa prórroga, se suponía que hasta hoy debía ser presentado el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Pues ¿saben qué pasó? Hasta el sábado tenían chance de mandar el pedido de prórroga a la presidenta de la Asamblea Nacional. Lo mandaron recién el lunes. No lo mandaron el sábado. Tomaron la decisión el viernes y el viernes no mandaron el pedido. El sábado venció el plazo y nunca entró el pedido al despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional. Recién ingresó el lunes. Entonces ayer, en la mañana, miércoles, la presidencia de la Asamblea Nacional emite una comunicación a través de la cual se dicen, señores, el pedido de ustedes de la prórroga fue extemporáneo, fuera de tiempo. Por ende se terminó el plazo y ustedes ya no pueden presentar el informe de la Comisión de Fiscalización para el juicio político. Por eso yo hablaba, error involuntario, novatada, o fue deliberado esto. Cada uno de ustedes tiene su propio criterio, cada uno de ustedes. A mí lo que yo les puedo decir es que a mí me parece inconcebible. O sea, por más que, digamos, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, le lance la pelota a la secretaria, que hay una cadena de responsabilidades. La secretaria no puede interpretar la ley. No puede interpretar la ley. Esa no es su atribución. Aquí supuestamente interpretaron la ley. Una funcionaria de segundo nivel interpretó la ley, que no le corresponde, para en lugar de enviar el sábado. Yo no sé si pensó que el sábado no corría el plazo. Es plazo, no término. Por ende corren los fines de semana. Parece que no se enteró de eso. O tal vez no sabe la diferencia entre plazo y término. Pero la ley dice plazo. Yo me rijo a lo que dice la ley. Eso dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recapitulo. El sábado finalizó el plazo y no enviaron nunca oficialmente el pedido de prórroga de 5 días adicionales a la presidenta de la Asamblea Nacional. Lo hicieron el lunes ya fuera del plazo. Fuera del plazo. Aparece el miércoles y la presidenta le dice, señores, es extemporáneo y vamos a aplicar lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo hablo con base en lo que dice la ley, pues. Es facilito leer la ley. Artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos en este artículo, ya, no se aprobó el informe, ya pasó el plazo, ya pasó el tiempo. Ya, lo que hicieron ayer en la Comisión de Fiscalización es ilegal. La ley dice que el plazo se terminó el sábado. Y no aprobaron el informe. Dice la ley. De no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos en este artículo, el presidente de la comisión remitirá, que es lo que le dijo ayer Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea, remitirá en el plazo de 2 días, o sea, hasta hoy, jueves, a la presidenta de la Asamblea Nacional las actas de votación correspondientes, que no existen, no hay actas de votación porque no se votó nada, y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político. O sea, en ese documento ya nos incluye pues la valoración de las pruebas de cargo y de descargo presentadas durante los 9 días con las 50 y pico de comparecencias y con los 120 pedidos de información. Tiempo perdido. Tiempo perdido.
porque nada de eso consta en el informe. Aquí dice clarito, clarito. No hay que darle vueltas. Ya esto no admite interpretación. Interpretación será cuando hay una norma que es oscura, como dicen los abogados. Aquí no hay oscuridad alguna. Clarísimo. Solamente en este momento, hasta hoy, el presidente de la Comisión de Fiscalización debe remitirle a la presidenta de la Asamblea Nacional las actas de votación correspondientes, que no hay actas de votación, porque nunca votaron un informe, y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la comisión. La comisión tiene 9 integrantes, de cada uno de los miembros de la comisión, para que sea el pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político. Eso dice el 82. Vamos al artículo 83. Una vez difundido el informe, en el plazo de 5 días, porque digamos, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, tiene que entregar hoy, cumpliendo con esto que dice el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya no es el informe oficial, sino este documento refiriendo a las posiciones de los 9 asambleístas que integran la comisión, tiene que remitirlo hasta hoy. A partir de que reciba la presidenta de la Asamblea Nacional, tiene 2 días para distribuir a los 137 asambleístas a través del sistema de correo electrónico, del SIMBRA. Y luego de eso, la presidenta de la Asamblea Nacional tiene 5 días, dice el 83 en cambio, para incorporar el trámite del juicio político en la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, esto va a ser la próxima semana. La próxima semana el tema será abordado por el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno resolverá de conformidad con las siguientes reglas, dice el artículo 83, y vamos al numeral 2. Si el informe se refiere a las actas y las posiciones de los legisladores, por no haberse aprobado el informe que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional, previa moción motivada de cualquier legislador o legisladora, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político, para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes. O sea, finalmente esto queda en manos del Pleno. El Pleno deberá resolver si cabe o no cabe dar paso al juicio político en contra de Pablo Celi o disponer el archivo. Y ahí les queremos ver a los señores legisladores. Ahí les queremos ver. O sea, al menos por lo que yo he escuchado, les he escuchado a varios legisladores, entiendo, o sea, no tengo dudas de que va a haber juicio político, pero digo, esto es política, ¿no? Y como nuestros políticos aquí en el Ecuador cambian de un momento a otro, o se inventan cosas, o empiezan con argumentos, o venden humo, o buscan subterfugios, uno nunca sabe. Porque casi como en el fútbol, a ratos en la política, el pan puede quemarse en la puerta del horno. Si a mí me preguntan hoy, en este momento, a mí que me encanta seguir los temas legislativos, si a mí me preguntan hoy si va a haber juicio político, yo digo sí, yo creo que va a haber juicio político. O sea, yo no creo que la Asamblea no salga por sus fueros y le ponga un poquito de decoro a los procesos de fiscalización que requiere este país. Digo, ¿no? Me imagino. Me puedo equivocar, porque nuestros políticos nunca dejan de sorprender. El tema es que no hay este elemento que les estoy señalando. Gracias, mi doctor Mauricio, gracias. Vea, hablando de... Ayer, la cuenta Twitter de la Comisión de Fiscalización publicó lo siguiente. Los 9 legisladores de esta comisión coinciden en recomendar el juicio político y su censura será el pleno el que decide el juicio del archivo. Se reunieron ayer y supuestamente iban a aprobar un informe. Finalmente me dice acá mi doctor, le agradezco mucho, que ayer no se aprobó ni se votó el informe de la comisión. Los asambleístas solamente expresaron sus voluntades para que se levante el acta y se entregue el informe acorde a lo que dispone la ley. Punto. No pueden hacer nada más. Nada más. Trabajo perdido. Todo lo que pasó durante las semanas precedentes, perdido, tirado al tacho de la basura. Ya no hay forma. Tirado al tacho de la basura. Acá tengo otra pregunta. Gracias, mi doctor Ruiz. ¿Quién propone a los secretarios de comisiones? En la práctica, ¿a quién responden los secretarios? ¿Qué hubiera pasado si a otra comisión le hubiera ocurrido ese lapsus? Al menos parece que ahora sí vale si es aceptada y es posible separar los actos y responsabilidades de superiores, dependientes jerárquicos y los actos de cada uno, y ya dejar de pensar que por extensión que lo que hizo A no es culpa de B, solo por ser el jefe, conocido, dependiente, etcétera.
Así que para cerrar esta parte, yo insisto, esto que ha pasado ayer en la comisión, en las últimas horas, es increíble. Les juro, es increíble. Yo no tengo explicación lógica, no le encuentro explicación lógica a lo que ha pasado. No tiene explicación lógica, no tiene presentación. Y perdónenme el trasladar solamente la pelota a la Secretaría de la Comisión de Fiscalización. Pero digo, cada quien tendrá obviamente su propio punto de vista. Y hay un elemento adicional. Lo que dice el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias al querido Andrés Reliche. El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente lo siguiente. Este es un tema que también fue mencionado ayer a propósito de lo que ocurrió. Y esto es parte de las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que fueron aprobadas por la Asamblea. Por cierto, qué bien que le hizo a este tema las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¡Qué bien! O sea, por lo menos esto fue de lo poco positivo que hizo la Asamblea anterior. Porque les cuento que si no había las reformas vigentes a la ley de la Asamblea Nacional, no había posibilidad alguna de juicio político contra el excontralor. Ya no había. Porque sin informe no podía llegar al Pleno de la Asamblea Nacional el tema. Se quedaba en lo que denominan algunos juristas el limbo. Se quedaba en la Comisión de Fiscalización, con la normativa que estuvo vigente hasta hace varios meses. Por eso digo, qué bien que les hizo para este objetivo, las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que además incorporan lo siguiente. Las comisiones especializadas permanentes y ocasionales podrán remover a la presidenta o presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente de la comisión por incumplimiento de funciones con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, remoción que será ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional con el voto de la mayoría absoluta y previo informe elaborado por una comisión ad hoc imparcial de 5 asambleístas de distintas bancadas, nombrada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Se garantiza el derecho a la defensa de la autoridad en proceso de remoción, quien será escuchada por el Pleno de la Asamblea Nacional previo a la resolución. ¿Saben por qué traigo a colación este tema? Algunas personas ayer han citado este artículo para señalar que lo que ocurrió en la Comisión de Fiscalización podría ser causal para aplicar justamente este penúltimo inciso del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y pensar en la posibilidad de remover al presidente de la comisión. Eso ya depende de los legisladores de la comisión. Pero algunos han pensado en que aquí se podría configurar una falta por parte del presidente de la comisión, que sería la del incumplimiento de funciones para ser removido. Pero digo, eso ya depende de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, yo ratifico, a mí me parece impresentable lo que ha pasado. Por más argumentos que se mencionen en esta hora, por más que se diga lo que se diga, es impresentable y se presta para la suspicacia y se presta para la especulación. Cada uno de ustedes tendrá una valoración desde su particular punto de vista, absolutamente legítima, pero yo sí creo que es vergonzoso. ¿Cómo le han hecho perder el tiempo al país? En un show, porque se terminó convirtiendo en un show. Semanas hablando del juicio político a Celi, que además se demoraron en iniciar, ¿no? Porque primero se enfrascaron, no tenían salida a la discusión de que empiezo el de Celi, ¿qué hago con el juicio político de René Ortiz? No sé qué hacer, se va a quedar en el limbo, me quedo con los brazos cruzados. No encontraban una salida, ni política ni jurídica. Finalmente le encontraron e iniciaron el juicio político contra Celi. Celi ya renunció, entonces ya no hay tal la destitución, solamente la censura. Varias semanas hablando del tema, recibiendo mucha gente, un desfile de funcionarios y exfuncionarios por la Comisión de Fiscalización para que no haya informe, para que lo que va a conocer el Pleno es exclusivamente la posición de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización. Vamos, hay que ponerle seriedad, señoras, señoritas y señores legisladores, hay que ponerle seriedad a esto. 1, dejar de vender humo. 2, hacer fiscalización en serio, pues, en serio. 3, sobre la base de las competencias de la Asamblea Nacional. Porque he visto que algunos miembros de la Comisión de Fiscalización hablan de fiscalizar
a sectores sobre los cuales la Asamblea no tiene facultad de fiscalización. El señor presidente de la Comisión de Fiscalización tuvo una reunión hace algunas semanas con el alcalde de Cuenca, por ejemplo, y hablaba de fiscalizar no sé qué cosas en Cuenca. Cuando no tiene nada que hacer la Asamblea sobre las competencias de los gobiernos locales, absolutamente nada. Son dos cosas totalmente distintas. Hay que ponerle un poquito de seriedad a esto y decirle la verdad al país. Dejen la venta de humo a un lado. Hagan fiscalización en serio. No hagan perder el tiempo al Ecuador. El Ecuador tiene tantas cosas, tantas preocupaciones. Semanas enteras nos han tenido hablando de lo mismo para esto que termina siendo una burla. Una burla marcada por un error involuntario, una novatada o algo deliberado porque quieren tapar algo. Ustedes, señores, señoras y señoritas legisladoras, integrantes de la Comisión de Fiscalización, tienen la palabra. Ustedes saben, en el fondo, si esto fue una novatada, un error involuntario o fue deliberado. Sean más serios con el país. Más serios y más responsables con el país. Una vergüenza lo que ha pasado, es inédito. Como dice mi doctor Merizalde, es inédito. Yo quisiera saber qué opinarán pues los secretarios de otras comisiones o gente que ha hecho carrera en la función legislativa al ver esta situación incómoda que ha ocurrido en la Comisión de Fiscalización. Y los argumentos y cómo se lanzan la pelotita, vamos. Nuestros políticos siendo políticos. Típico del Ecuador. Le vamos a preguntar ya mismo a Ana Belén Cordero, que estará con nosotros, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Esta, la opinión de quien les habla. 6:57. Me reservo para mañana. La última perla del doctor Simón Espinosa Cordero me la voy a reservar para mañana. Ya habla de boicot al Plan Nacional de Desarrollo, ya está usando la muerte cruzada. Recién tiene 73 días el presidente Lazo, pero ya habla de muerte cruzada, porque dicen que la Asamblea está boicoteando el Plan Nacional de Desarrollo que no existe todavía. Mañana les voy a explicar cómo funciona esto. Porque hay que decirle a esta gente que deje de vender humo. De verdad, venden humo y mucha gente compra ese humo. Silra Trasaviña, ¿quién a primera hora, por favor?